Bueno, yo soy Luis Ángel López Díaz, otra vez. Y pues a mí como a mis compañeras voy a decir mi conclusión o mi punto de vista sobre las eh, funciones o obligaciones, facultades que tiene el presidente de nuestra república, de la República Mexicana. Que en este caso los tres que me parecieron más interesantes, de que uno de los tres que elegí entra más o menos casi igual que los demás. Y otro es como que incluye varios, porque es casi lo mismo, pero es bastante importante lo que es. Por ejemplo, la primera es que el presidente tiene la facultad de promulgar y ejecutar cualquier ley que se expida del Congreso de la Unión. Eso implica algo muy importante porque no es como que solo pueda el presidente hacer algo por sí solo, sino que necesita de la aprobación también de otras personas, si no se abre un descontrol. También si el presidente solo quiere hacer cosas, también tiene que estar los demás de acuerdo, si no, no tendría mucho sentido y no sería una república, vaya, y sería una monarquía o, sí, una monarquía o un sistema eh, de, de control muy, muy diferente. Y eso no es lo que está eh, implicado en la constitución política. Otro punto, otras facultades que tiene el presidente que me gustó, es que neces- necesita, o para nombrar, tiene, bueno, nombrar prácticamente los rangos más altos de las fuerzas aéreas, la marina, el ejército. Necesita también no solo de él, sino también de la aprobación del Senado para tener o darle ese título como tal para los más altos rangos de estas categorías de ejército. Y esto es bastante importante, si no, no es como que solo directamente pongan a cualquier persona, no, tiene que ir el presidente y estar de acuerdo también el Senado para que se le pueda dar y conferir ese título. Y no es como que algo normal, así que tiene que ser algo bastante especial para que se pueda lograr y que se pueda hacer. Otro también de que es muy importante para mí, de que el presidente puede dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como es como directamente el representante de la República Mexicana, porque si no, no tendríamos un representante como tal si no existiera esa función del presidente. Así que eso me hace lo más importante, por así decirlo, porque si no, no tendría mucho sentido en hacer tratados o dirigirse a otros países si no tenemos un representante como tal. Y pues dirigirse a todo un país directo sin tener algún representante no es lo más viable ni lo más óptimo. Y esto es toda mi conclusión. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Joana Elizabeth Leonguín y les hablaré sobre las funciones que realiza el Poder Ejecutivo. Algunas de las funciones que realiza el Poder Ejecutivo y que llamaron mi atención es que preserva la seguridad nacional en los términos de la ley respectivamente, además que dispone de su totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Esto para la seguridad interna y defensa exterior de la Federación. Además, otra función que realiza es que habilita toda clase de puertos y de aduanas marítimas y fronterizas, y además que designa su ubicación. Otra función es que concede, conforme a las leyes, los indultos a reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales. Estas funciones me parecieron interesantes e importantes porque generan impacto en la sociedad, y además que son únicas que el presidente puede realizar, pero con ayuda de algunas personas más. Cada una de las funciones que realiza el Poder Ejecutivo tiene un impacto en nuestra sociedad,
Y las funciones anteriormente mencionadas tienen un impacto, por ejemplo, en preservar la seguridad nacional, es que todas las autoridades tienen como la obligación de salvaguardar la seguridad de todos los ciudadanos, ya sea de la seguridad de sus bienes, la seguridad de sus datos personales, entre otros. Y el de disponer de la Fuerza Armada es, por ejemplo, cuando el presidente, si quiere declarar la guerra, el ejército tiene que estar a su disposición para poder enfrentar al país que se desee enfrentar. La otra función, que era el habilitar puertos y las aduanas, es que como ahí es la entrada y salida de mercancías, esto tiene un impacto en el comercio, ya que sin esto no pudiéramos obtener las mercancías que entran del exterior, o no podríamos comercializar a los otros países exteriores. Y el de la función de los indultos de reos es que puede tener un impacto ya sea bueno o malo, ya que el bueno sería que se podría dar en libertad a reos que son inocentes y no tienen tanta cargos que puedan ser muy graves, y además que podría haber menos población en las cárceles. Y un impacto malo podría ser que se pueda dar libertad a reos que son culpables y que no merecen ser liberados. Buenos días, mi nombre es Dayan Márquez y les estaré hablando sobre los tres poderes que están situados en el título tercero, capítulo 2 de la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El artículo 49 de la división de la Constitución, divide al gobierno en tres poderes, que es el legislativo, el ejecutivo y judicial, como ya lo había dicho. Esta división mantiene el equilibrio del poder. El primero es el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo Nacional está presentado por el presidente, que tiene que ser mexicano de nacimiento e hijo de mexicanos. Este se elige de manera directa y popular por un periodo de 6 años, y este no puede ser reelegido. El presidente designa a los miembros de su gabinete, que tiene que ser confirmados en el Congreso. El siguiente es el Poder Legislativo, y el Poder Legislativo en México está presentado por el Congreso de la Unión, que se compone en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. La Cámara Alta en el Senado, con 128 miembros elegidos popularmente por un periodo de 6 años. Y este se nombra de 2 senadores por cada estado y por el Distrito Federal. La Cámara Baja es la de los diputados, que está compuesta por 500 miembros designados por un periodo de 3 años, y 300 diputados son elegidos por el principio de votación mayoritaria y 200 de acuerdo a un sistema de representaciones proporcional. Los senadores y diputados popularmente por un periodo de 6 años, y este se nombra de 2 senadores por cada estado y por el Distrito Federal. La Cámara Baja es la de los diputados, que está compuesta por 500 miembros designados por un periodo de 3 años, y 300 diputados son elegidos por el principio de votación mayoritaria y 200 de acuerdo a un sistema de representaciones proporcional. Los senadores y diputados no pueden ejercer 2 periodos consecutivos. Todos los ciudadanos mayores de 18 años tienen derecho a votar y ser votados. Por último, el Poder Judicial, que el tribunal más alto de la República Mexicana, en la Suprema Corte de Justicia, compuesta por 21 miembros designados por el presidente del país con el consentimiento del Senado. El Tribunal Superior de Justicia ejerce el Poder Judicial en cada uno de los 31 estados de la República. De las tres, todas me han parecido interesantes, pero más sobre el poder jurídico o judicial, que ésta se encarga de la aplicación justa de las leyes, y también sobre el poder ejecutivo, que a diferencia de esto se encargan de la conducción política del Estado y su representación diplomática
y la toma de decisiones en materia estratégica, militar y democrática. Y también opera como un administrador y ejecutor de la voluntad popular de cual representa. Y pues de manera de los tres poderes, los tres se me hicieron súper interesantes. Y pues la información me pareció muy educativa. Gracias a esta división se mantiene el equilibrio del poder, ya que mientras el poder legislativo se encarga de elaborar las leyes, el presidente, que es encargado del poder ejecutivo, tiene que cuidar que éstas se respeten y gobernar de acuerdo con lo que dictan. Por su parte, el poder judicial se encarga de vigilar que efectivamente se cumplan estas leyes y tiene también la capacidad de interpretar lo que dicen las leyes para cada caso correcto en las leyes. Y también sobre el poder ejecutivo, que a diferencia de esto se encargan de la conducción política del Estado y su representación diplomática y la toma de decisiones en materia estratégica, militar y democrática. Y también opera como un administrador y ejecutor de la voluntad popular de cual representa. Y pues de manera de los tres poderes, los tres se me hicieron súper interesantes. Y pues la información me pareció muy educativa. Gracias a esta división se mantiene el equilibrio del poder, ya que mientras el poder legislativo se encarga de elaborar las leyes, el presidente, que es encargado del poder ejecutivo, tiene que cuidar que éstas se respeten y gobernar de acuerdo con lo que dictan. Por su parte, el poder judicial se encarga de vigilar que efectivamente se cumplan estas leyes y tiene también la capacidad de interpretar lo que dicen las leyes para cada caso correcto en concreto. Buenos días, mi nombre es Damaris Aleida Ochoa Ramírez y voy a hablar sobre las funciones que me parecieron más relevantes del Poder Ejecutivo. El primero es expandir instrucciones y reglamentos necesarios para que las leyes se ejecuten. Desde mi punto de vista, son las normas de derecho que se dan a una persona de atribución y llevar a cabo actos válidos que producen efectos jurídicos previamente regulados, de ahí que dicha facultad lleve implícita la capacidad para actuar legalmente, lo cual se traduce en un poder de hacer. Mediante la facultad que se otorga a una persona o institución se le dan atribuciones, es decir, para realizar determinados actos derivados de poderes específicos establecidos por el orden normativo. Esta facultad reglamentaria es del presidente de la República, considerada como una facultad legislativa que es una exclusiva de este alto funcionario, que constituye como una oración que dice Jorge Madrazo, una excepción al principio de separación de poderes, pues siendo los reglamentos normas abstractas, generales e impresionales, son actos materiales legislativos y formalmente administrativos. De las tres facultades contenidas en la primera fracción, y el segundo que voy a hablar que se me hizo importante es habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación. Es interesante porque el presidente es el encargado de activar nuestra economía y con estos puertos poder incrementar el ingreso económico, además de generar recursos para nuestro país. Son espacios físicos que permiten el alcance y movilización eficiente de bienes cuando estos son trasladados por mar o terrestre, cuyo destino y origen principal en el país se constituyen de naciones del propio continente americano. Los puertos tienen diferentes vocaciones y alcances, de modo que es posible encontrar los que tienen fines comerciales, turísticos, pesqueros, petroleros e incluso militares. Gracias a ellos las mercancías se mueven más rápidos y también gracias a ellos son menos los puntos de toque y los lugares por donde va pasando un producto en su trayectoria al consumidor, lo cual facilita y eficiencia la cadena de suministros de las empresas mexicanas en todos los aspectos. Y como tercer punto, se me hizo importante también la de convocar al Congreso a sesiones extraordinarias cuando le acuerde la Comisión Permanente. Creo que eso es importante, ya que habla sobre tomar puntos y acuerdos de todos los que integran el Congreso, la Comisión Permanente además, para efectuar una votación sobre algún tema. Además de que se refiere que el Congreso es
es una sola de las cámaras. Cuando se trata de asuntos exclusivos de ella, se reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que lo convoque para este objeto la comisión permanente, pero en ambos casos solo se ocuparán de asuntos o asuntos que la propia comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva. El reglamento para el gobierno interno del Congreso señala que serán sesiones extraordinarias las que celebren fuera de los periodos constitucionales ordinarios o en los días feriados dentro de ella. Además de que esta Cámara de Diputados refiere al presidente de la mesa directiva, deberá citar este tipo de sanciones por regla general de 48 horas antes. En caso de urgencia lo harán por menos de 24 horas de anticipación, y por su parte el reglamento del Senado establece que las sesiones extraordinarias pueden ser públicas o secretas, como en algún momento le llegó a hacer el presidente López Obrador. Quiso cambiar una constitución y no lo dejaron, la rechazaron, pero él la quiso hacer en 24 horas de anticipación y fue denegada. Gracias. Hola, mi nombre es Olga Yareli Mesa Gil y yo les voy a hablar un poquito sobre la conclusión y opinión que tengo acerca de las funciones del Poder Ejecutivo. Elegí 3 de ellas que me parecieron pues ciertamente interesantes, que una de ellas es promulgar leyes, la segunda sería ejecutar leyes y la tercera reglamentar leyes. Estas 3 funciones dentro del Poder Ejecutivo pues tienen cierta importancia y por eso me llamaron la atención para elegirlas. Principalmente el de promulgar leyes, porque gracias a esto pues tiene como finalidad autentificar la existencia de una ley y así ordenar su ejecución, que pues el siguiente sería ejecutar leyes. Y me pareció interesante porque esta función va a ser más que nada que se cumpla ahora sí lo establecido, ya sea en una sentencia o en una resolución. La tercera función sería reglamentar leyes, que en lo personal me pareció interesante porque tiene un gran objetivo, que es asegurar el orden en la convivencia social para evitar que el ejercicio de los derechos por parte de unos no interfiera en el ejercicio de derechos por parte de otros. Entonces tiene cierta importancia. Estas 3 funciones impactan a la sociedad y pues su impacto sería que las leyes nos sirven para organizar al país, para hacerlo funcionar, ya que las leyes limitan la libertad de las personas porque, por ejemplo, todos somos iguales ante la ley. Tanto promulgarlas como ejecutarlas, como reglamentarlas, va a tener un impacto a la sociedad porque las personas decimos cuando promulgan una ley, por ejemplo, sabemos que hay una existencia de una ley, entonces para la sociedad el saberlo pues los hace sentir más protegidos o con esa emoción, ¿verdad? El ya ejecutar la ley como tal pues hace que se cumpla lo que está establecido, entonces las personas pues se sienten más seguros, como lo comentaba. La sociedad va a impactar con mucha seguridad, se van a sentir contentos de saber sobre esa ley y el reglamentarlas pues mucho más, porque va a asegurar un orden en la convivencia social para evitar varias cositas que no estén bien. Y pues esto sería todo. A continuación voy a mencionar las 3 funciones que me parecieron más importantes sobre el Poder Ejecutivo, que es proponer reformas o ajustes en los sistemas de impuestos, poner en práctica las leyes y planificar y ejecutar el presupuesto anual. Proponer reformas o ajustes en el sistema de impuestos a menudo se piensa que es
algo malo porque el gobierno nos priva del dinero que hemos ganado los ciudadanos, pero pues que estas son las rentas, la redistribución, la presentación y la reformulación de precios. Conclusión final sobre los impuestos, pues son importantes porque el Estado puede obtener los recursos para brindar lo que es la educación, la salud integral, la justicia, obras públicas, combate a la pobreza y el impulso a los sectores económicos que son fundamentales pues para el crecimiento económico del país. Y el Estado debe pues de buscar la igualdad de oportunidades al contribuir con el bienestar de los demás, que es una forma de participar en los asuntos de la comunidad. Y en ese sentido es notorio que prácticamente toda la población utiliza en alguna medida las obras y acciones que hace el Estado con la recaudación de impuestos de la misma forma que a nadie le gusta pagar la contribución. Con esto se hacen como escuelas, parques. De esta manera pasamos a la siguiente función, que es en poner en práctica las leyes, ya que vivimos en una sociedad y dependemos de todos. Es más, nos volvemos humanos gracias al contacto entre los demás. Para poder convivir pues necesitamos normas, reglas que indiquen lo que está permitido o impida que pues perjudiquemos unos a otros. Cada grupo de humanos crea sus normas y reglas para guiar la conducta dentro de la familia, la escuela, etc. Pero hay leyes obligatorias para todos y están reunidas en documentos llamados códigos, que de esta manera al vivir en una sociedad pues es indispensable un orden, un mecanismo que regule la conducta de las personas de tal manera que se respeten los derechos humanos y las libertades de todos por igual. Con ello surgen las normas. En cambio, si alguien no cumple con las normas, leyes que son obligatorias, por ejemplo, se hace un castigo, son obligatorias para todos y están reunidas en documentos llamados códigos, que de esta manera al vivir en una sociedad pues es indispensable un orden, un mecanismo que regule la conducta de las personas de tal manera que se respeten los derechos humanos y las libertades de todos por igual. Con ello surgen las normas. En cambio, si alguien no cumple con las normas, leyes que son obligatorias, por ejemplo, se hace un castigo o sanción que es diferente. En este caso puede enfrentarse al rechazo por parte. Como última función, elegir, planificar y ejecutar el presupuesto anual, que es importante para tomar las decisiones, ya sea para la puesta en marcha de un negocio o de empresa. En este caso sería para las manos de obras o servicios que se van a dirigir hacia los ciudadanos, y también para el inicio de nuevos proyectos que permitan identificar, determinar y gestionar los recursos que se emplearán para el cumplimiento de metas planeadas de forma que sea óptima. Y a diferencia de los demás, este es responsable de la conducción y la gestión política del Estado, es decir, de la toma de decisiones y de las labores diplomáticas. Asimismo, administrar y ejecutar la voluntad popular. El poder ejecutivo es uno de los más visibles y disputados, ya que desde él se puede proponer distintos proyectos de la sociedad, que a su vez estos pueden ser responsables de los actos de la ciudadanía.